Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy el tema lo vamos a tener también en formato folleto, así para que a la salida también lo pueda tener. El título es ¿Depende mi salvación de quien me evangeliza y me bautiza en agua? Ese es el mensaje. ¿Depende mi salvación de quien me evangeliza y me bautiza en agua? Entonces es una pregunta. Entonces es bueno que respondamos esta pregunta, porque hay quienes erróneamente enseñan que la salvación de uno depende del que te predica el evangelio y te bautiza en agua. O sea que tu salvación, en otras palabras, depende de otra persona. Ellos dicen que uno tiene que estar seguro, no solo que sea bíblico el evangelio que creíste y obedeciste, sino que tienes que asegurarte de que la persona que te predique y te bautice en agua sea un enviado de Dios. Ahora, ¿qué doctrina tan más falsa? En primer lugar, al único enviado de Dios a quien yo voy a creer es al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan 6, 27 al 29. Ese es el propósito de toda predicación, que la persona crea que Jesucristo es que Jesús es el Cristo. Juan 6, ahí lo tienen en sus Biblias, Juan 6, 27 al 29. En Juan 6, 27 al 29, Jesús dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, viene siendo un título de Jesús, el Hijo del Hombre, por eso está en mayúscula, dice, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién? ¿Refiriéndose a quién? Pues a Jesús mismo, ¿no? Entonces, al que tienes que creer como enviado de Dios para poder ser salvo es a Jesucristo. Es por eso que uno tiene que creer y confesar que Jesús es el Cristo cuando uno se bautiza. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, donde se ve que las personas confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Nuestra fe total debe ser en eso. Ahora, los que defienden su falsa doctrina de que tu salvación depende del que te evangelizó y te bautizó en agua, usan los pasajes bíblicos donde hay conversiones, o sea, en el libro de Hechos, para concluir erróneamente que el poder de salvación está en el que te predica y te bautiza, en vez de concluir correctamente que el poder de salvación está en la persona de Cristo y su evangelio. ¿Sí se acuerdan, por ejemplo, que el sembrador salió a sembrar? ¿Y qué es lo que salva a las personas? ¿El sembrador? ¿O es la semilla que es la palabra de Dios? Y es la que llega a los corazones de las personas. Y según ya el corazón de cada persona, es de cómo va a responder al evangelio o no. Pero el poder está, ¿verdad?, en la semilla, en la palabra de Dios, en el evangelio. Por ejemplo, cuando ven esos versículos que llegan a concluir mal, que ven todos los versículos de las conversiones, ¿no? Y en vez de pensar, entonces lo que tenemos que asegurarnos es que la persona crea que Jesús es el enviado de Dios, dicen, entonces hay que asegurar que la persona que te predicó es enviado de Dios. O sea, es como lo que le pasó a Charles Darwin, el que inventó eso de la evolución. Entonces él en la isla Galápagos, da de cuenta que entonces él vio, ¿verdad?, él estudió y las especies y todo, y cómo según donde se encontraban eran algo diferentes y todo, y hasta uno puede ir en Alemania a un museo donde ahí le explican lo que él observó. Y haz de cuenta que dicen, o sea, las personas que claramente dicen, no, o sea, nosotros no venimos del mono ni nada de eso, sino Jesús nos creó, o sea, Dios nos creó y todo eso. Dicen, yo fui a todo a ese museo y no decían nada en contra de Dios. Lo que decía, sí, o sea, que hay diferentes especies y todo eso, porque fue lo que él observó. Pero ¿qué pasa? Concluyó erróneamente. Es decir, en vez de concluir, bueno, entonces podemos ver el desarrollo de las diferentes especies, él hizo un libro que se tituló El origen de las especies. Yo no, o sea, lo que habías observado estaba bien, pero tu conclusión, te fuiste por la tangente. Es como este chiste, no sé si lo han visto, que hay unos científicos, ¿verdad?, y que tienen una rana, ¿no? Y que le dicen, vea, a la rana, brinca rana, brinca. Y ya, y brinca 4 veces, ¿verdad? Le quitan una pata. Y dicen, brinca rana, brinca.
y pum, 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 brinca 3 veces. Y luego le arrancan otra pata. Y dicen, brinca, rana, brinca. Y brinca 2 veces. Le quitan la tercera pata. Y dicen, brinca, rana, brinca. Y brinca 1 vez. Le quitan la última pata. Y dicen, brinca, rana, brinca. Brinca, rana, brinca. Y nada, ¿verdad? Brinca, rana, y brinca. Nada. Es como conclusión, cuando uno ya le quita las 4 patas, se vuelve sorda. Entonces, haz de cuenta que es lo mismo que lo que hacen los que ven todas esas conversiones en la Biblia, y en vez de pensar, el poder, ¿verdad?, está en el Señor Jesucristo y su Evangelio, concluyen mal. Entonces, fíjense, en Romanos 1:16, queda bien claro, ¿verdad? Romanos 1:16, Pablo lo escribe, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Entonces el poder de salvación está en el Evangelio, en la semilla esa, ¿verdad?, no en el que lo está sembrando. Por eso cuando Pedro predicó el mensaje de salvación a la multitud, se concretó en demostrar que Jesús era el Señor al que había que invocar para poder ser salvo. En Hechos 2:21, vamos para allá, Hechos 2:21, citó la profecía que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y al final de su serie de argumentos, en Hechos 2:36, identificó quién era ese Señor al que hay que invocar para ser salvo. Dice, sepa pues ciertísimamente, estoy leyendo Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó después de que lo identificó? Hechos 2:37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso es que todo predicador es apuntar a Cristo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo también, después de que era Saulo, ¿verdad?, y perseguía a la iglesia y se convirtió, dice que él se esforzaba en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cristo, o sea, el mensaje es Cristo, ¿verdad? Entonces, uno no se bautiza en el nombre de que te bautiza en agua, sino en el nombre del que te bautiza con su Santo Espíritu. Muy importante. En Mateo 28:19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De nadie más depende tu salvación. De nadie más. Nada de que, pues, que de un santo, ¿verdad? O que de que un apóstol, ¿verdad? O de que un hermano, o que del predicador, ¿verdad? O que del anciano, que el diácono. No. Es de Dios. En una ocasión, Pablo encontró a unos que no habían sido bautizados en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, y esto fue lo que sucedió. Vamos para allá. Hechos 19, 1 al 5. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, de unos que no habían sido bautizados en el nombre del Señor. Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ahí lo tienen, está en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Sí, fíjate, no le preguntó, o sea, otra cosa, sino en qué, o sea, por causa de quién, ¿verdad? ¿En qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
O sea, se refiere a Juan el Bautista, no el apóstol, sino Juan el Bautista. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se fijan? Entonces, cuando se rebautiza a alguien, dijimos rebautiza en el sentido de que pues ellos han sido bautizados pero con otro bautismo, es porque no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acuérdense, Juan, él dijo, creo que es en Marcos 1:8, dice: yo bautizo con agua, pero vendrá uno después de mí que él bautizará con Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. O sea, Juan no podía bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, cuando los cristianos comienzan a creer que su salvación, fíjense, cuando los cristianos comienzan a creer que su salvación depende de la persona que los bautiza en agua y no 100% en el Señor Jesucristo, comienzan las divisiones. Comienzan las divisiones. Esto pasó en Corinto. Y el relato y la exhortación de Pablo lo encontramos en 1 Corintios 1, 10 al 18. Vamos para allá. 1 Corintios 1, 10 al 18. 1 Corintios 1, 10 al 18. Esto es lo que pasa cuando de repente las personas empiezan a creer en el que los bautizó en vez de creer solamente en Cristo. Dice 1 Corintios 1, 10 al 18. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado, que dice ahí, Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Oh, wow, imagínense. Gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, Pablo obviamente no bautizaba en su nombre, pero las personas ya lo estaban agarrando a que, mi salvación sí está segura porque yo fui bautizado por Pablo. Entonces dice el versículo 16: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces es la persona que es evangelista que dice: yo quiero obedecer, o sea, pero tiene que creer en el Evangelio. Dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí fijan? O sea, porque el mensaje es Cristo. Versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene poder de Dios para los que se salvan? ¿Qué es lo que tiene poder de Dios para los que se salvan? No es el que les predica, ni es el que los bautiza en agua, sino la palabra de la cruz, el Evangelio. Entonces, vea, la palabra de la cruz viene siendo el Evangelio, como él ya lo mencionó en el versículo 17. Y ¿cómo se llama? Pablo lo explica, qué significa o qué es en 1 Corintios 15, 1 al 4. Es decir, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Que dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, que dice, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ese es el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nadie más hizo eso para salvarte. Y el bautismo es un símbolo de ese Evangelio.
Y en Romanos 6, 3 al 8, Pablo explica qué significa eso para nosotros. Vamos para allá. Romanos 6, 3 al 8. Romanos 6, 3 al 8. Romanos 6, 3 al 8. Entonces Pablo explica, vea. El bautismo dice en Romanos 6, 3 al 8. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, lo que uno ya ha muerto en Cristo, lo que ya uno ha muerto, ya se ha arrepentido de sus pecados, uno es justificado en Cristo. Y dice el versículo 8, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y si morimos con Cristo, creemos que también, dice ahí, viviremos con Él. Sí, fíjense, todo Cristo, todo Cristo. O sea, hay que decir, aleluya, gloria a Dios, por eso. Como puedes ver, la conversión no tiene nada que ver con otra persona, sino es algo entre tú y Cristo, entre tú y Cristo. Ahora, aparte de falso, es muy peligroso creer que la salvación depende de que quien te haya predicado y bautizado. O sea, aparte de falso, eso es exactamente lo que hacen algunas sectas. Ellos dicen que tienes que creer que ellos o alguno de sus profetas son enviados de Dios para validar tu bautismo, y que afuera de ellos no hay salvación. En vez de predicar a Cristo, se predican a sí mismos. Creen que su iglesia es la que salva y los añade a Cristo, cuando la verdad es que es Cristo el que te salva y te añade a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Fuera de Él no hay salvación. Hebreos 4, 11 y 12 explica eso. Hechos 4, 11 y 12, lo voy a leer aquí. Hechos 4, 11 y 12. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense, es exclusivo. Y él mismo, por eso dijo en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Pero ten mucho cuidado de no andar añadiendo otro requisito para ser salvo, como los que creen que tu salvación depende del que te predicó y te bautizó. Eso es añadir otro paso, eso es añadir otro requisito que no está en la Biblia. Y eso no nada más no está en la Biblia, es antibíblico, sino que es condenable ponerle otro requisito a la salvación. Modificar o añadirle al Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo es uno de los motivos por los cuales un cristiano se puede condenar, según vemos en las Escrituras. Acuérdense, son como tres cosas. Uno, un cristiano se puede condenar porque ya practica el pecado, es decir, vive una vida desordenada. Utiliza la gracia de Dios como una justificación para seguir pecando, como licencia para pecar. Ese ya se condenó. El otro es modificar la identidad de Cristo. Modificar, decir que negar que Jesús es el Hijo de Dios, negar en su encarnación, o negar que Él es el Cristo, y otras maneras de torcerlo, ¿no?, a la identidad de Jesús. Y la tercera es torcer la manera en que uno se salva, añadirle pasos, añadirle requisitos y otras cosas también, ¿verdad? Eso es condenable. Por eso Pablo reprendió a Pedro cuando observó que ya no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Eso lo podemos ver en Gálatas 2:14. Voy para allá. Ustedes pueden ver el contexto, pero nada más voy a leer Gálatas 2:14.
Pero cuando vi, dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, Pedro y otros, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? O sea, como lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era condenable. Entonces uno puede ver ahí, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Entonces, muy importante ver que no debemos de andar añadiendo otros requisitos. Entonces, fíjense, no nada más eso, sino que les voy a explicar de otra manera eso, que cómo no tiene sentido el andar creyendo, ¿verdad?, que entonces la salvación de uno depende de otro. Si yo creyera que mi salvación dependiera del que me bautizó, entonces yo estaría aterrado. Ya que esa persona pudiera haber estado pretendiendo. Tal vez era una persona que se sentía muy segura que era salva y delante de Dios no era salva. Entonces eso significaría que ¿qué? ¿Que yo no soy salvo? Digo, si es que yo creyera en eso, que depende del que quien me bautizó en agua. Aparte, tendría que asegurarme del que bautizó al que me bautizó era cristiano de verdad. Porque si el que bautizó al que me bautizó no era cristiano, entonces tampoco el que me bautizó, y tampoco yo, y también el que bautizó al que bautizó al que me bautizó. ¿Qué tal si entre mí y el apóstol Pablo, digo el apóstol Pablo porque es el apóstol a los gentiles, hubo alguien que rompió mi linaje bautismal? Imagínense, vamos a decir que son 100 generaciones, vean, son más, ¿no? Pero que clink, 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 clink. Y entre todas esas personas, vean, que desde los apóstoles hasta, estamos hablando de como de 2000 años, hermanos. Como 2000 años. No estoy hablando de siglos, 2000 años. Y que alguien de ellos, clink, 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 no era un cristiano delante de Dios. ¡Pum! Y según yo, vea, entonces, el de abajo sería también cristiano o no, según el razonamiento falso. Pues no. ¿Y el otro? Tampoco. ¿Y el otro? Tampoco. ¿Y el otro? Tampoco. ¿Y el otro? Y yo ya me quedé perdido. Entonces, vea, no importa qué tanta fe yo tuviera en Jesús, sería un condenado por la culpa de la falta de fe de otro. ¿Verdad que no tiene ningún sentido creer que mi salvación depende de la fe de otro? No tiene un sentido. Aparte, acuérdate de que de la misma manera en que tú juzgas a otro, tú serás juzgado. Tú serás juzgado de la misma manera. Tal vez delante de Dios tú sí eres salvo por tu fe en Jesús, pero como te pusiste a juzgar a otros diciendo que su bautismo no era válido solo porque la congregación donde se bautizó no era verdadera a tu juicio, entonces Dios te condenará a ti. Porque entre tus ancestros bautismales hubieron muchos que se bautizaron en iglesias que tú considerarías falsas. ¿Sí me explico? O sea, tú mismo te colgaste, te pusiste, como dicen, la soga al cuello. ¿Quieres arriesgar tu salvación permitiendo que Dios te juzgue de la misma manera que tú juzgas la salvación de otros? ¿O prefieres decir, Señor, mejor júzgame, vea, conforme a mi fe en ti como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Mejor, vea. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, vea, que el que juzga, o sea, alguien vea sin misericordia, también, vea, será juzgado sin misericordia? Entonces, por otro lado, vea, ya para terminar, quería como quiera mencionar esto. Vea, si tú, ¿verdad?, no has confesado tu fe en Cristo y no has obedecido a su evangelio, como dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vea. Entonces es lo que hay que hacer. Vea. Si una persona aquí, vea, entonces no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confesado su fe en Cristo, vea, y no se ha bautizado, vea, conforme a las Escrituras, pues hágalo, ¿verdad? Hágalo. Pero acuérdense, vea, que el que lo bautiza en agua, usted no tiene que tener fe en esa persona. Usted tiene que tener fe en Dios, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Entonces con esto terminamos. Entonces es muy importante, vea, la invitación esta. Si usted no ha confesado que Cristo es el Señor, ¿verdad? Si usted no ha confesado que Él es el Hijo de Dios,
Dios y usted no se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Pero sí, ahora sí ya lo quiere hacer, ¿verdad? Si se quiere arrepentir de sus pecados y quiere entregar su vida a Cristo, lo puede hacer el día de hoy, ¿verdad? Cuando el hermano entonces se lo indique, el hermano de los cantos, puede pasar al frente y ser bautizado. Gracias y Dios los bendiga.